No estás usando palabras. Estás programando tu realidad. Cada vez que dices «no puedo», «esto no es para mí» o «siempre ha sido así», no estás describiendo el mundo. Estás fijando un patrón. Y lo más inquietante, lo haces en automático. Durante siglos se supo que el lenguaje no era comunicación, era tecnología. Una forma de sincronizar la conciencia con ciertos resultados. Por eso te enseñaron a burlarte de esta idea, a llamarla exageración, a no mirarla demasiado. Porque aquí está la verdad incómoda. No estás atrapado por el sistema. Estás atrapado por las frases que repites. Y la llave, te guste o no, siempre estuvo en tu boca. Entonces te han hecho pensar que el error está en ti. Y no es así porque el error es cómo te han educado. Y el error no es hablar mal. El error es creer que estás hablando, cuando en realidad estás repitiendo. La mayoría de las personas piensa que las palabras salen después de pensar, como si el lenguaje fuera un simple mensajero educado que llega tarde a contar lo que ya pasó. Pero no funciona así. En la práctica, las palabras suelen llegar antes que la conciencia, y cuando te das cuenta, ya están instaladas, cómodas, pagando renta y llamándose mi forma de ser. El error fundamental es asumir que cuando dices algo sobre ti, estás describiendo un hecho. No lo estás haciendo, estás fijando una frecuencia. Frases como «yo soy así», «a mí siempre me cuesta», «en mi familia somos de tal manera», no son opiniones inocentes. Son atajos mentales que el sistema adora porque le ahorran energía. El problema es que, una vez activados, esos atajos se convierten en autopistas. Y luego te preguntas por qué siempre llegas al mismo lugar. Aquí viene la parte incómoda. No repites esas frases porque sean verdad. Son verdad porque las repites. El sistema no evalúa si lo que dices es justo, lógico o actualizado. No abre un comité interno para debatirlo. Simplemente escucha la señal y se sincroniza. Como un GPS, muy obediente, que aunque el mapa haya cambiado, insiste en llevarte por la misma calle, porque así fue la última vez. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada de este valioso contenido. Y para colmo, lo haces en automático. Nadie se levanta por la mañana diciendo «Hoy voy a reforzar mi identidad limitada», con frases pequeñas y previsibles. Simplemente hablas, te explicas, te justificas, te defines. Y mientras tanto, el sistema toma nota sin levantar la mano. Otro error clásico es creer que el problema está en lo que dices, cuando en realidad está en lo que repites. Una frase dicha una vez no hace gran cosa. Pero una frase repetida con emoción, día tras día, se vuelve estructura. Es como doblar un alambre una sola vez. No pasa nada. Dóblalo todos los días y luego intenta enderezarlo. Además, confundimos coherencia con verdad. Si algo suena familiar, el cerebro asume que es real. Si una historia es consistente, la tomamos como identidad. Y así defendemos frases que ya no nos representan, como si fueran reliquias familiares. No sirven, pero siempre han estado ahí. Bentov lo habría dicho sin rodeos. Un sistema que oscila siempre igual termina creyendo que no hay otras opciones. Y aquí está el chiste trágico. Porque si no nos reímos un poco, esto se pone muy denso. Muchas personas pasan años buscando cambiar su vida mientras protegen con uñas y dientes el lenguaje que la mantiene exactamente igual. Quieren resultados nuevos, pero usan las mismas frases de siempre. Es como cambiar de canal sin tocar el control y luego culpar al televisor. El error fundamental, entonces, no es pensar negativo, ni hablar mal, ni no saber afirmaciones bonitas. El error es no darse cuenta de que cada palabra repetida es una instrucción de estabilidad. Y un sistema estable no cambia. Se optimiza para seguir siendo el mismo. Hasta que alguien, a veces tú mismo, introduce una pequeña perturbación, una pausa, una frase distinta, o incluso un silencio incómodo. Ahí es donde el patrón empieza a aflojar. Y ahí es donde por primera vez el sistema deja de repetir y empieza a explorar. Y aquí es donde el asunto deja de ser filosófico y se vuelve operativo. La repetición no es un hábito mental inofensivo, es un mecanismo de fijación. Lo que se repite no intenta convencer al sistema, lo entrena. Y el sistema, fiel como un perro bien educado, aprende rápido. A veces demasiado rápido. Una palabra lanzada al aire es solo sonido. Una palabra repetida se convierte en ritmo. Y un ritmo sostenido termina organizando todo lo que toca. El sistema interno funciona como cualquier sistema dinámico. Busca estabilidad. No felicidad, no sentido, no expansión. Estabilidad. Si algo se repite, el sistema asume que es importante, aunque sea absurdo, limitante o completamente desactualizado.
La repetición es su forma favorita de tomar decisiones, porque le ahorra energía. Pensar cansa. Repetir, no. Por eso muchas frases se instalan como si fueran verdades ancestrales, cuando, en realidad, nacieron de un mal día, una conversación incómoda o una experiencia mal digerida hace años. Pero como se repitieron, el sistema las tomó como ley. Y ahora las defiende con una seriedad casi religiosa. Aquí aparece el gran malentendido. Creemos que repetimos algo porque es verdad, cuando en realidad es verdad porque se repite. El sistema no valida contenido, valida frecuencia. Si algo aparece una y otra vez, se vuelve el centro de gravedad. Todo empieza a orbitar alrededor de eso, incluso las experiencias nuevas, que son interpretadas para no romper la coherencia. Bentov explicaba que un sistema que oscila siempre de la misma manera entra en un estado de cierre. No es un cierre dramático, es un cierre elegante. Todo funciona, todo es predecible, todo encaja, excepto la novedad. Y como la novedad es el motor de la evolución, el sistema se queda girando sobre sí mismo, muy ordenado y muy estancado. La repetición no solo estabiliza la mente, también estabiliza el cuerpo. El lenguaje repetido entrena posturas internas, respuestas automáticas, niveles de tensión. El cuerpo aprende qué esperar antes de que la mente formule la pregunta. Por eso, a veces, una sola frase te cambia el ánimo al instante. No es sugestión, es condicionamiento bien hecho. Y aquí entra el toque irónico del asunto. Muchas personas dicen, yo no repito tanto, pero si escuchas su diálogo interno, es casi un podcast diario con los mismos episodios. Mismos temas, mismos personajes, mismo final. Cambia el escenario, pero el guión es idéntico. El sistema ama la consistencia, incluso cuando la consistencia es un desastre. La repetición también actúa como un filtro perceptivo. No ves lo que es, ves lo que confirma lo que repites. El mundo se convierte en un espejo obediente. Si repites una narrativa, el sistema afina los sentidos para encontrar pruebas. Y claro que las encuentra. Siempre las encuentra. El mundo es lo suficientemente amplio como para justificar cualquier historia bien repetida. Aquí viene el punto clave. La repetición no es buena ni mala. Es una herramienta brutalmente eficaz. El problema es usarla sin saberlo. Porque un sistema estabilizado puede ser muy eficiente, pero también puede quedarse atrapado en una versión antigua de sí mismo, convencido de que eso es identidad. Bentov insistía en algo simple y profundo. La evolución no llega por fuerza, llega por variación. No necesitas destruir el patrón, ni pelearte con él. Basta con introducir una pequeña diferencia en la señal, una pausa inesperada, una frase menos definitiva, un silencio donde antes había un discurso automático. Ahí el sistema se desconcierta. No entra en pánico, pero sí pierde rigidez. Y cuando la rigidez baja, aparece algo que no estaba disponible antes. Posibilidad. La repetición estabiliza el campo, sí, pero también revela algo importante. Si fue entrenado así, puede entrenarse distinto. No es magia, no es fe, no es motivación de lunes por la mañana. Es mecánica. Y la mecánica, una vez entendida, deja de ser destino. Entonces aquí entramos en una capa que casi nunca se explica bien, porque no encaja ni del todo en la ciencia popular, ni del todo en la espiritualidad de frases bonitas. Y claro, como no encaja, que se ignora. Pero justo aquí está una de las claves más finas de cómo el lenguaje no solo expresa la conciencia, sino que la acopla. Primero, aclaremos algo. Cuando hablamos de acoplamiento, no estamos diciendo que tus palabras salgan volando por el universo como palomas mensajeras cósmicas. El universo no tiene buzón. Lo que sí existe es algo mucho más incómodo y menos romántico. Los sistemas que oscilan tienden a sincronizarse cuando comparten señal. Y tú, quieras o no, eres un sistema oscilante con micrófono incorporado. El lenguaje funciona como una señal de acoplamiento porque introduce ritmo, patrón y coherencia. No importa tanto qué dices, sino la forma en que el sistema empieza a oscilar mientras lo dices. La voz, incluso la interna, organiza. Marca cadencia. Ajusta tiempos. Es como el director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero logra que todos entren juntos. Y si el director está distraído, la orquesta también. Cada palabra opera en varios niveles al mismo tiempo, aunque tú solo seas consciente de uno. Está el nivel del significado, el que usas para entenderte con otros. Está el nivel neurológico, donde ciertas palabras activan rutas específicas, memorias, emociones, reflejos. Y luego está el nivel oscilatorio, el más ignorado de todos. La frecuencia que introduces en el sistema, cuando repites esa palabra con cierto tono,
cierta emoción y cierta identidad. El sistema no se engancha al diccionario, se engancha al patrón. Por eso, dos personas pueden decir exactamente la misma frase y provocar estados completamente distintos. No es la palabra, es la señal completa. El ritmo, la respiración, la intención, el contexto. Todo eso viaja junto, como un paquete. El lenguaje no llega solo, llega con acompañamiento. Bentov observó que la conciencia individual no está aislada, sino que tiende a sincronizarse con campos más amplios cuando alcanza cierto grado de coherencia. Y aquí el lenguaje juega un papel clave, porque es una de las formas más rápidas de generar coherencia interna. Repetir una frase con emoción alinea múltiples subsistemas: respiración, postura, tono muscular, actividad cerebral. Todo empieza a oscilar en la misma dirección. Es eficiente y peligrosamente efectivo. Por eso hablar no es inocente. Cada vez que te dices algo, estás enviando una señal que dice: esto es lo que somos ahora. El sistema escucha, se ajusta y busca resonar con aquello que no rompa esa coherencia. No porque haya una fuerza externa conspirando, sino porque la coherencia se siente estable. Y el sistema ama lo estable, incluso cuando lo estable no es lo más inteligente. Aquí entra el humor involuntario del asunto. Muchas personas creen que están pensando cuando en realidad están entonando. Repiten frases con el mismo tono emocional de siempre, como si estuvieran tarareando una canción vieja que ya ni les gusta. Pero el sistema la reconoce, se relaja y dice: ah, perfecto, seguimos con este ritmo. El lenguaje también actúa como un puente de acoplamiento entre lo interno y lo externo. No porque el mundo escuche tus palabras, sino porque tú empiezas a comportarte, percibir y decidir de forma coherente con lo que dices. Y el entorno responde a ese comportamiento. No es magia, es feedback. Tú cambias la señal y aún cambian las respuestas que recibes. Es un baile, no un conjuro. Bentov insistía en que la verdadera influencia del lenguaje no está en la afirmación grandilocuente, sino en la cadencia sostenida. Por eso una frase simple, repetida con regularidad, puede tener más impacto que 1000 discursos inspiradores. El sistema no quiere épica, quiere consistencia. Quiere saber a qué ritmo tiene que oscilar hoy. Y aquí viene el punto clave. El acoplamiento no es permanente. Se mantiene mientras la señal se mantenga. Cambia la señal y el acoplamiento se debilita. Introduce variación y el sistema empieza a explorar otras sincronías posibles. A veces basta con cambiar una palabra. A veces basta con callar, donde antes hablabas de más. El sistema nota la diferencia inmediatamente, aunque tú no sepas explicarla. El lenguaje, entonces, no es solo una herramienta para comunicar ideas. Es un mecanismo de sintonización, una forma cotidiana, casi banal, de decirle al sistema con qué quiere resonar. Y como todo mecanismo potente, funciona mejor cuando se usa con conciencia, y hace bastante desastre cuando se usa en automático. Así que la próxima vez que te escuches hablando, en voz alta, o en ese monólogo interno que no se calla ni en la ducha, recuerda esto. No estás describiendo quién eres. Estás diciendo con qué estás dispuesto a acoplarte. Y el sistema, puntual y obediente, toma nota. Principio del formulario. Final del formulario. Porque aquí es donde a muchos se les cae la ficha y a otros se les cae la mandíbula. ¿Por qué no? Tu cuerpo no te escucha, como si fuera un alumno atento tomando apuntes. No está ahí diciendo: oh, interesante opinión. Ya luego lo debatimos. Tu cuerpo es mucho más literal, mucho más rápido y bastante menos filosófico. Tu cuerpo responde, punto. Y responde porque el lenguaje no es solo información, es estimulación física interna. Cada palabra que dices, en voz alta o en ese diálogo interno que no paga alquiler, genera microajustes reales, no simbólicos, reales. Cambios en respiración, ritmo cardíaco, tono muscular, química interna. Nada místico, nada poético. Biología con muy poca paciencia. Cuando hablas, no solo emites sonidos. Estás activando músculos, nervios, patrones respiratorios. La voz es vibración mecánica, viajando por tu propio cuerpo antes de salir al aire. Es como darte instrucciones por vibración directa. El cuerpo no traduce eso en frases bonitas, lo traduce en estados. Por eso una sola frase puede cambiarte el ánimo al instante. Y dices algo, y sin darte cuenta, ya estás respirando distinto. El pecho se cierra o se abre, los hombros se tensan o bajan.
El cuerpo no espera a que termines de explicar tu punto. Actúa primero, y si queda tiempo, te deja pensarlo después. Bentov entendía esto muy bien. Para él, el cuerpo no era un vehículo pasivo de la mente, sino parte activa del sistema oscilatorio. Cuando hablas, estás ajustando el ritmo interno, y el cuerpo, como todo sistema bien entrenado, sigue el ritmo que le marcas. No porque sea obediente, sino porque está diseñado para sincronizarse. Aquí está la trampa. Creemos que el cuerpo reacciona a lo que pasa afuera, cuando muchas veces está reaccionando a lo que le estamos diciendo constantemente. Si repites una narrativa, el cuerpo aprende a anticiparla. No espera a que ocurra el evento. Se adelanta, se prepara, y a veces para defenderse, a veces para resistir, a veces para rendirse antes de tiempo, que también cansa menos. El lenguaje repetido entrena respuestas automáticas. No importa si dices, no pasa nada, mientras por dentro estás en modo alarma. El cuerpo no escucha el mensaje optimista, escucha la tensión, el tono, la cadencia. Es como decir, tranquilo, apretando los dientes. El cuerpo capta el sarcasmo inmediatamente. Y aquí viene el detalle más irónico. Muchas personas intentan cambiar su estado físico desde la mente, ignorando que llevan años entrenando al cuerpo con el lenguaje contrario. Quieren calma, pero se hablan con urgencia. Quieren confianza, pero se describen como problema. Quieren energía, pero su diálogo interno parece una reunión eterna de lunes a las 7 de la mañana. El cuerpo no discute, no analiza. Sad no cuestiona si eso que dices es justo o actualizado. Aprende por repetición, aprende por ritmo, aprende por coherencia. Si una frase aparece muchas veces acompañada de cierta emoción, el cuerpo la asocia a un estado específico. Luego basta con decirla, o incluso pensarla, para que el cuerpo entre en ese estado sin pedir permiso. Por eso algunas palabras pesan. No por su significado, sino por su historial. Son gatillos condicionados. Como una canción que te devuelve a una época exacta de tu vida, pero sin aviso previo y sin opción de cambiar la estación. Bentov insistía en que hablar es una forma de autoinducción. Te colocas a ti mismo en un estado fisiológico determinado a través del lenguaje. No es sugestión barata, es sincronización interna. El cuerpo se ajusta al patrón dominante porque así mantiene coherencia. Y la coherencia, para el sistema, es supervivencia. Aquí el humor negro del asunto. Muchas personas dicen, mi cuerpo no me acompaña, como si fuera un socio desmotivado. Pero si revisas el lenguaje que usan a diario, es casi un manual de instrucciones para que el cuerpo haga exactamente eso. El cuerpo no te traiciona, te cree. La buena noticia es que este mecanismo no es una condena, es una puerta. Si el cuerpo aprendió a responder a ciertas frases, también puede desaprenderlas cuando la señal cambia. No de golpe, no por fuerza, pero sí por consistencia diferente. El cuerpo es lento para cambiar, pero muy leal al nuevo ritmo cuando lo reconoce. No necesitas discursos épicos ni frases infladas. A veces basta con dejar de decir lo que tensaba, o cambiar el tono, o introducir una pausa donde antes había presión. El cuerpo nota esas cosas inmediatamente. No entiende teorías, entiende ritmos. Así que la próxima vez que te hables, porque lo harás, aunque jures que no, recuerda esto. No estás comentando tu estado, lo estás generando. Y tu cuerpo, puntual como siempre, hace lo que mejor sabe hacer: acompañarte, incluso cuando no sabes a dónde lo estás llevando. Esta es la parte que casi nadie ve, precisamente porque funciona demasiado bien. No hace ruido, no duele de inmediato, no se siente como una cárcel, se siente como normalidad. La trampa invisible no es que estés equivocado, ni que pienses mal, ni que tengas mala suerte. La trampa es mucho más elegante. Creer que lo que repites es simplemente quién eres. Y cuando algo se llama identidad, deja de cuestionarse. Se protege, se defiende, se vuelve sagrado. Aquí empieza el ciclo. Usas ciertas frases para describirte. Las repites porque te resultan familiares. El sistema se estabiliza alrededor de ellas. Y luego esa estabilidad se convierte en evidencia. ¿Ves? Siempre fue así. Aquí suele irse el que solo quería inspiración. Si sigues aquí, no estás buscando frases bonitas. Comenta la frase que más veces te has dicho y que hoy ya no te convence del todo. No la expliques, no la justifiques. Llegar hasta este punto no es común. Es señal de que tu sistema ya empezó a perder rigidez. Y eso, aunque no lo parezca, es un privilegio. No porque siempre haya sido así, sino porque el sistema ya no explora nada que lo contradiga. Es como vivir en una casa con las ventanas cerradas y decir que el clima afuera es siempre el mismo.
técnicamente no estás mintiendo. Solo estás mirando poco. La trampa es invisible porque no se presenta como un problema, sino como coherencia. Todo encaja. Tus decisiones, tus reacciones, tus explicaciones. Incluso tus frustraciones tienen lógica interna. Y cuando algo tiene lógica, el cerebro se relaja. No importa si esa lógica te está encogiendo la vida. Mientras sea consistente, el sistema la aplaude. Bentov hablaba de estados de oscilación cerrada. Traducido al idioma cotidiano, el sistema entra en un loop elegante. Funciona, se mantiene estable, no colapsa, pero tampoco se expande. No hay caos, pero tampoco hay novedad. Todo está tan bien organizado que no queda espacio para algo distinto. Y aquí viene la parte más incómoda. La trampa no necesita un enemigo externo. No necesita un sistema opresor ni una conspiración oscura. Tú mismo la mantienes activa con el lenguaje cotidiano. Cada frase automática es como echarle aceite al engranaje. No porque quieras quedarte ahí, sino porque el sistema odia los chirridos. Lo más perverso de esta trampa es que te hace sentir inteligente. Te explica todo. Siempre tienes una razón. Siempre sabes por qué algo no funciona. ¿Por qué no es el momento? ¿Por qué tú no eres así? El problema es que esa inteligencia está al servicio de la repetición, no de la exploración. Es brillante, pero circular. Y claro, desde dentro, la trampa no se siente como trampa. Se siente como prudencia, realismo, madurez. No me hago ilusiones, dices. Y el sistema asiente satisfecho, mientras archiva otra posibilidad no explorada. No por maldad, sino por eficiencia. Soñar consume energía. Repetir ahorra batería. Aquí el toque de humor inevitable. Muchas personas dicen, yo no me pongo límites. Lo dicen con tanta convicción que el sistema lo toma como orden directa. Y acto seguido, activa todos los límites conocidos, solo para mantener la coherencia. El lenguaje no entiende sarcasmos ni intenciones ocultas. Entiende patrones. La trampa invisible también se disfraza de personalidad. Yo soy así. Yo funciono así. A mí me pasa esto. Y listo. Caso cerrado. Cuando algo se vuelve parte del yo, cuestionarlo se siente como una amenaza. Y el sistema reacciona defendiendo la identidad, aunque esa identidad sea incómoda, pesada o directamente agotadora. Bentov lo tenía claro. Un sistema cerrado no necesita ser forzado desde fuera. Se autosostiene mientras la señal no cambie. Y la señal, en la vida cotidiana, es el lenguaje repetido. No las grandes decisiones, no los eventos traumáticos, las frases pequeñas, dichas 1000 veces sin pensar. Por eso la trampa es invisible. No te encierra con barrotes, te encierra con palabras familiares. Te deja moverte, pero siempre dentro del mismo perímetro. Y como el perímetro es conocido, el sistema lo confunde con seguridad. La salida no es romper nada. Romper genera resistencia. La salida es darte cuenta. Observar el patrón sin intentar corregirlo de inmediato. Porque en el momento en que lo ves, la trampa deja de ser invisible. Y un sistema consciente ya no puede fingir que no tiene opciones. A veces basta con una pausa antes de repetir la frase de siempre. A veces basta con no terminarla. A veces basta con reírte y pensar, mira tú, otra vez este guión. Ese pequeño gesto no parece gran cosa, pero para un sistema que vivía en bucle, es una grieta enorme. Y por ahí, sin drama, sin épica y sin discursos motivacionales, empieza a entrar algo que el sistema había olvidado. Movimiento. Porque aquí es donde todo da la vuelta. No con fuegos artificiales, ni con frases épicas, sino con algo mucho más peligroso para un sistema rígido. Una pequeña alteración en la señal. Porque los sistemas cerrados no se rompen a golpes. Se desbloquean con perturbaciones sutiles. Durante mucho tiempo se te hizo creer que, para cambiar algo, tenías que empujar fuerte, pensar más fuerte, desear más fuerte, afirmar más fuerte, como si la realidad fuera una puerta pesada y tú un ariete motivacional. Pero Bentov lo veía de otra manera. Un sistema no cambia cuando se lo obliga. Cambia cuando se descoordina lo suficiente como para explorar otra forma de organizarse. Y ahí entra el lenguaje. No como decreto mágico, sí, sino como perturbación creativa. Una interferencia mínima que rompe la estabilidad sin destruir el sistema. Algo así como mover apenas un poco el metrónomo y ver cómo toda la orquesta se reajusta sola, mirando alrededor con cara de «Espera, ¿qué pasó?». El lenguaje creativo no busca convencer al sistema de que todo está bien. Eso sería sospechoso. Busca introducir ambigüedad, porque la ambigüedad obliga a pensar,
Y pensar obliga a reorganizar. Una frase menos rígida, menos definitiva, menos identitaria, abre más puertas que 1000 afirmaciones gritadas frente al espejo. Por ejemplo, cuando pasas de decir «yo soy así» a decir «últimamente he funcionado así», no estás siendo poético. Estás quitándole permanencia al patrón. Estás diciendo «esto no es una esencia, es una fase». Y los sistemas, cuando oyen la palabra fase, empiezan a moverse. No saben quedarse quietos ahí. La perturbación creativa no se trata de hablar bonito, sino de hablar incompleto a propósito. Frases que no cierran del todo, ideas que no se sellan con punto final. El sistema odia los finales cerrados cuando intenta evolucionar. Necesita espacio, necesita huecos, necesita que no todo esté explicado. Aquí viene la parte divertida. Muchos creen que el cambio llega cuando se dicen cosas muy distintas, pero a veces basta con decir lo mismo de otra manera. Cambiar una palabra, el tiempo verbal, el tono. Es sorprendente lo frágil que es una identidad cuando le cambias la gramática. El siempre es una fortaleza. El hasta ahora es una grieta. Bentov entendía que la conciencia evoluciona cuando se la saca de la resonancia perfecta. La resonancia perfecta es cómoda, pero estéril. Sí, es el equivalente sistémico de escuchar siempre la misma canción en loop. No importa qué tan buena sea, llega un punto en que ya no aporta nada nuevo. La perturbación creativa es cambiar la canción o apagar la música un rato. Y ojo, esto no es pensamiento positivo disfrazado. El sistema detecta la mentira con facilidad. Si intentas imponer frases que no coinciden con la experiencia, genera resistencia. Es como decirle a alguien empapado que no está lloviendo. No funciona. La perturbación efectiva no niega la realidad, la flexibiliza. Aquí el humor sutil del proceso. Muchas personas creen que están trabajando en sí mismas, cuando en realidad solo están decorando la jaula. Cambian el color de las frases, les ponen brillo, les agregan emojis mentales, pero la estructura sigue igual. La perturbación creativa no decora, desarma. El lenguaje creativo introduce juego. Y el juego es profundamente disruptivo para los sistemas rígidos. Jugar significa probar sin comprometer la identidad. A ver qué pasa si digo esto distinto. El sistema se relaja, baja la guardia. No se siente atacado. Y justo ahí empieza a moverse. Bentov lo habría resumido así. No cambias un sistema dándole órdenes, lo cambias cambiando la información que circula dentro de él. Y el lenguaje es la autopista principal de esa información. Si siempre circula lo mismo, todo sigue igual. Si aparece algo nuevo, aunque sea pequeño, el sistema tiene que adaptarse. La perturbación creativa también incluye el silencio. A veces la mejor frase es no decir la de siempre. El sistema espera la señal y no llega. Se queda suspendido. Y en esa suspensión ocurre algo raro y precioso. Aparece elección. No reacción, elección. Así que el giro no es volverte optimista, ni espiritual, ni elevado. El giro es volverte menos predecible para tu propio sistema. Cambiar la señal lo suficiente como para que la vieja oscilación no pueda sostenerse sola. Y cuando la oscilación vieja pierde fuerza, no hay que empujar nada. El sistema, fiel a su naturaleza, empieza a reorganizarse. Busca nuevas coherencias, nuevos ritmos, nuevas formas de decir yo. Todo porque una palabra dejó de ser automática y se volvió creativa. Aquí llegamos a la parte que más incomoda, porque no se puede decorar con palabras bonitas. El silencio no se puede explicar sin traicionarlo un poco. Y aún así, es una de las herramientas más potentes que existen para romper patrones. Estamos tan acostumbrados a hablar, pensar, comentar, narrar, y justificar y explicarnos todo, que asumimos que la conciencia funciona mejor cuando está llena. Llena de ideas, de frases, de opiniones, de diálogo interno. Pero Bentov observó algo contraintuitivo. Los sistemas complejos no se recalibran cuando reciben más información, sino cuando se detiene la señal dominante. El silencio no es ausencia, es interrupción. Y eso, para un sistema que vive de la repetición, es profundamente disruptivo. Piensa en esto. Si el lenguaje es la señal que mantiene al sistema oscilando de cierta manera, ¿qué ocurre cuando esa señal desaparece por un momento? El sistema se queda sin referencia. No colapsa, pero sí entra en un estado raro, como cuando un ascensor se detiene entre pisos. No sabes si subir o bajar. Y justo ahí aparece algo nuevo, conciencia. Bentov entendía el silencio como una pausa oscilatoria. No un vacío muerto, sino un espacio donde la vieja frecuencia deja de dominar. El sistema, sin su canción habitual,
empieza a escucharse. Y cuando un sistema se escucha, se reorganiza. No porque quiera, sino porque no tiene otra opción. Aquí está el gran malentendido cultural. Creemos que el silencio es pasividad, que no hacer nada es perder el tiempo, que si no estamos pensando algo útil, estamos desperdiciando el momento. Pero en términos sistémicos, el silencio es mantenimiento profundo. Es apagar y volver a encender, sin borrar el programa, pero permitiendo que deje de ejecutarse en bucle. Por eso todas las tradiciones serias, aunque no se pusieran de acuerdo en casi nada más, coincidían en esto. Los místicos callan, los científicos observan, los sistemas complejos se estabilizan en pausa, no porque el silencio sea sagrado, sino porque es funcional. El diálogo interno constante es como tener 100 pestañas abiertas en el navegador y preguntarte por qué el sistema va lento. El silencio cierra procesos, libera recursos, permite que el sistema haga lo que sabe hacer cuando no lo estás interrumpiendo cada 2 segundos con comentarios. Y aquí entra el humor involuntario. Mucha gente dice, no puedo meditar, mi mente no se calla. Claro, eso es exactamente el punto. No se trata de callarla a la fuerza, sino de no alimentarla. El silencio no es una pelea contra el pensamiento, es dejar de echarle leña. El fuego, sin drama, baja solo. El silencio también rompe la identificación. Cuando no te dices quién eres, qué te pasa o qué debería ocurrir, el sistema se queda sin etiquetas. Y sin etiquetas, la identidad se vuelve porosa. No desaparece, pero pierde rigidez. Es como quitarte un traje muy apretado y darte cuenta de que puedes respirar mejor, aunque no sepas todavía qué ropa ponerte después. Bentov veía el silencio como un punto de reinicio natural, no porque borre la memoria, sino porque suspende la narrativa. Y sin narrativa, el sistema deja de defender una versión fija de sí mismo. No hay yo soy así, ni esto siempre me pasa. Hay solo experiencia directa. Y eso, para un sistema acostumbrado a vivir en palabras, es revolucionario. Otro detalle importante. El silencio no solo es externo. No se trata únicamente de no hablar. Hay silencios que ocurren antes de la frase automática. Ese microsegundo donde podrías decirlo de siempre. Y no lo dices. Ese instante es oro puro. Ahí el sistema se queda en suspenso, esperando la señal que no llega. Y en esa espera se afloja. Aquí el toque irónico. Muchas personas buscan afirmaciones nuevas cuando lo que más necesitan es dejar de afirmar. Dejar de reafirmar la historia vieja. A veces no hace falta añadir nada, basta con no repetir. El silencio, en ese sentido, es el antídoto más elegante contra la repetición. Bentov diría que 1 hora de silencio consciente vale más que 1000 frases bien intencionadas. Porque las frases siguen siendo señal. El silencio es la ausencia de señal dominante. Y sin señal dominante, el sistema entra en modo exploración. No sabe exactamente qué hacer. Y por primera vez, eso no es un problema. El silencio no te dice qué hacer, no te promete resultados, no te da respuestas, te da espacio. Y en sistemas complejos, el espacio es lo que permite que emerjan configuraciones nuevas sin violencia, sin lucha y sin empujar nada. Así que no subestimes el silencio, no como práctica espiritual elevada, sino como herramienta mecánica, un reset suave, un espera dicho al sistema, un momento sin instrucciones, porque cuando dejas de decir quién eres, el sistema, por fin, tiene la oportunidad de averiguarlo de nuevo. Porque aquí es donde a mucha gente se le cae el discurso motivacional de Instagram. Y está bien, respira. Nadie va a quitarte tu taza de yo creo mi realidad, pero sí vamos a explicarte cómo funciona de verdad. La conciencia no fabrica la realidad como si fuera una impresora 3D cósmica. No aprietas un botón, visualizas un Ferrari y ¡pum!, aparece en tu garaje. Si eso funcionara, ya no habría parqueaderos libres. Lo que hace la conciencia es algo mucho más elegante y mucho más incómodo. Sintoniza. Bentov lo explicaba desde la física del oscilador. Todo sistema vivo oscila. El cuerpo, el cerebro, el sistema nervioso, incluso tus estados emocionales. No son cosas sólidas y fijas, son patrones rítmicos. Y la conciencia no es la productora del show, es el dial de la radio. Tú no creas la canción, te colocas en la frecuencia donde esa canción ya existe. Esto cambia todo. Porque si crees que crear es forzar, desear con rabia o repetir frases como loro espiritual, estás usando la herramienta equivocada. Eso es como gritarle a la radio para que cambie de emisora. Spoiler, no funciona. Solo molesta a los vecinos. Sintonizar implica algo radicalmente distinto. Coherencia. Tu sistema interno, pensamiento, emoción, lenguaje, postura corporal, respiración,
tiene que oscilar de manera compatible con el patrón que quieres experimentar. No perfecta, compatible. Como dos diapasones que empiezan a vibrar juntos sin tocarse. Por eso hay personas que manifiestan cosas sin esfuerzo aparente. No porque sean iluminadas, sino porque ya viven en esa frecuencia. No lo desean, no lo persiguen, no lo explican demasiado. Simplemente lo consideran normal. Y el sistema responde: ah, entonces este es el canal. Aquí entra el golpe al ego. La conciencia no manda, ajusta. No da órdenes al universo, se adapta a él. Y paradójicamente, eso es lo que le da poder. Cuando dejas de empujar, empiezas a resonar. Cuando dejas de imponer, comienzas a coincidir. Bentov observó que los estados de conciencia más creativos no son los de máxima excitación mental, sino los de alta coherencia interna. Menos ruido, más alineación. No estás pensando más fuerte, estás pensando mejor sincronizado con el cuerpo. Por eso el cuerpo es clave. Si tu discurso mental dice: todo está bien, pero tu cuerpo está tenso, contraído y respirando como si huyera de un tigre invisible, la señal real es la corporal. El sistema no escucha lo que dices, escucha cómo vibras. El cuerpo no entiende de frases bonitas, entiende de ritmos. Y aquí viene el humor incómodo. Mucha gente quiere cambiar su realidad sin cambiar su frecuencia diaria. Quiere resultados nuevos, manteniendo el mismo tono interno, la misma prisa, el mismo drama, el mismo monólogo mental. Eso no es creación, es insistencia. Sintonizar no es imaginar más, es reducir interferencias, es dejar de vivir en contradicción constante. Es permitir que pensamiento, y otra emoción y acción apunten más o menos en la misma dirección, aunque no sepan exactamente a dónde van. La conciencia, vista así, no es un superpoder místico, es un sistema de navegación. Te indica en qué banda estás transmitiendo. Y si no te gusta lo que recibes, no peleas con el mundo. Giras un poco el dial. Bentov también señalaba algo clave. La conciencia se mueve mejor por estados, no por objetivos. El sistema no entiende: quiero esto en 6 meses. Entiende: este es el estado en el que vivo ahora. Desde ahí, el entorno se reorganiza por resonancia, no por obediencia. Y aquí la paradoja final. Cuanto menos obsesionado estás con crear, más fácil es sintonizar, porque la obsesión es ruido. El esfuerzo excesivo desajusta. La calma coherente afina. No creas la realidad, no la persigas, no le grites, sintonízate, porque cuando cambias la frecuencia desde la que existes, no tienes que convencer al mundo de nada. El mundo simplemente empieza a responder en otro idioma. Mía, que aquí no hay fuegos artificiales. No hay frases épicas para imprimir en una camiseta. Y definitivamente no hay cree en ti y el universo conspira. El universo no conspira. Bastante tiene con sostener galaxias. Este recordatorio es incómodo porque es simple. Y lo simple siempre desarma al ego. Bentov lo dejaba claro, aunque no con frases bonitas, sino con lógica de sistemas. Tú no eres el contenido del sistema. Eres el patrón de oscilación del sistema. Eso significa algo brutal. No eres tus pensamientos individuales. No eres una emoción aislada. No eres una frase que dijiste un martes a las 3 de la mañana. Medio existencial. Eres la repetición de todo eso en el tiempo. El sistema no te define por lo que piensas una vez, sino por lo que sostienes sin darte cuenta. Como una canción de fondo que ya ni notas, pero que sigue sonando. Por eso Bentov no hablaba de cambiar la vida, hablaba de cambiar la dinámica. Porque cuando cambia la dinámica, el resultado cambia solo. No hay que perseguirlo como si fuera un Pokémon raro. Aquí va el primer recordatorio incómodo. No estás atrapado por fuerzas externas. Estás estabilizado por coherencia interna. Y sí, eso duele un poco, porque quita la excusa favorita. Es que el mundo está difícil. El mundo siempre ha estado difícil. No es novedad. Si tu vida se siente rígida, repetitiva o predecible, no es porque estés maldito, es porque tu sistema es demasiado eficiente repitiendo lo mismo. ¡Qué felicidades! Eres muy bueno siendo tú. Quizá demasiado bueno. Bentov diría que el problema no es la falta de potencial, sino el exceso de estabilidad. Un sistema demasiado estable deja de explorar. Y un sistema que no explora, no evoluciona. Segundo recordatorio, aún más directo. Tu lenguaje no te representa, te entrena. Cada frase que repites no es una descripción inocente, es un ajuste fino del sistema. Como girar un tornillo microscópico todos los días, hasta que un día la puerta ya no abre. No porque alguien la cerró, sino porque tú la fuiste ajustando sin mirar. Y aquí el humor negro del asunto. La mayoría de las personas
se habla a sí misma como si fuera su peor enemigo. Y luego se sorprende de vivir a la defensiva. Es como gritarle al GPS y preguntarse por qué siempre termina perdido. Enva Bentov no decía, habla bonito. Decía, en esencia, observa la señal que sostienes. No es lo que dices en público, es lo que murmuras cuando nadie te escucha. Ahí está el patrón real. Tercer recordatorio, nivel maestro. La conciencia no necesita esfuerzo, necesita claridad. Cuanto más intentas cambiarte a la fuerza, más refuerzas la oscilación que dices querer romper. Es el equivalente mental a intentar dormir diciendo, duérmete ya. Spoiler, no pasa. La transformación, desde esta visión, no ocurre por empuje, sino por desacople. Dejas de alimentar el patrón viejo y el sistema, por pura física, busca otro estado. No porque seas espiritual, porque así funcionan los sistemas complejos. Y aquí viene uno de los puntos más bentovianos de todos. La identidad es una oscilación aprendida. No eres así, ni estás así, desde hace tiempo. Y lo que fue aprendido puede desaprenderse. No con drama, no con lucha, con atención sostenida, atención real, no obsesión. Observar una frase sin repetirla ya es una intervención. Callar cuando normalmente reaccionas ya es una perturbación. Respirar distinto en medio del impulso ya es un cambio de frecuencia. Pequeño, pero profundo. Último recordatorio, y este sí es quirúrgico. No necesitas entender todo esto para que funcione. El sistema no requiere que lo convenzas intelectualmente. No es un juez, es un oscilador. Funciona igual aunque no creas en él. Así como la gravedad no te pide permiso antes de actuar. Por eso Bentov era tan peligroso para las narrativas simplistas. No prometía salvación, prometía comprensión. Y la comprensión te quita el papel de víctima, pero te devuelve el control. No eres el prisionero, no eres el carcelero. Eres el ritmo que mantiene la puerta cerrada. Y también el que puede dejar de hacerlo. Y no mañana. No cuando estés listo. No cuando entiendas todo. Ahora. En la próxima frase que digas. O en el próximo silencio que sostengas. Eso, aunque no lo parezca, es Bentov en estado puro. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Un sistema incoherente no sostiene atención tanto tiempo. Se distrae con cualquier cosa, incluso con la nevera. Te propongo algo simple hoy. Observa una sola frase que repites sobre ti. No la cambies. No la pelees. Suspéndela. Solo eso. Ese gesto, aunque parezca pequeño, es profundamente disruptivo. Bentov lo llamaría introducir libertad en el sistema, y cuando aparece la libertad, el sistema nunca vuelve a oscilar igual. Si paras aquí, tu mente va a hacer lo de siempre. Entender esto y no aplicarlo. El siguiente video muestra cómo romper el patrón en tiempo real, no en teoría. Si no lo ves, no es que no pase nada. Es que seguirás oscilando igual, solo que ahora sabiendo por qué. Y eso es peor. Haz clic. Porque entender sin ajustar el sistema no cambia absolutamente nada.